Hola Juan David, ¿cómo estás? Hola Lady, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegra mucho. Hola a todos, ¿cómo están? Buen día para todos. Bien, gracias. Bueno, Buenos días, ¿qué tal? Gracias, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. buenos días. Bueno, pues tenemos acá ya un número importante de asistentes, entonces yo creo que podemos ir dando inicio. Comentarles que hoy en esta presentación pues va a ser compartida, ya les contaré más adelante, pero pues nos acompaña Lady Bello, ella es coordinadora de proyectos sostenibles de Jaramillo Mora. Es una empresa pues muy reconocida, miembro del consejo también, que le ha apostado pues fuertemente a los aspectos de sostenibilidad y quien nos contará pues en esta ocasión un caso de éxito muy relevante asociado a incentivos tributarios. Entonces, pues bueno, esa sería como la segunda parte de la presentación del día de hoy. La primera parte va a estar a cargo mía, Juan David Liscano, especialista jurídico del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Dentro de la organización, pues soy la persona encargada de estos temas relacionados con incentivos, tanto tributarios como financieros, todo lo relacionado con política pública asociada a construcción sostenible. Y bueno, pues previo a iniciar, igual agradecerles a todos por estar acá conectados. Para los que es la primera vez en un viernes de soluciones sostenibles, pues decirles que este es un espacio de agenda gratuita que el Consejo Colombiano ofrece a sus miembros. La idea es que nos puedan seguir acompañando todos los viernes también de a partir de este momento. Este es un formato que venimos ya trabajando desde hace varios años y en el cual pues tratamos temas relacionados a construcción sostenible y poder generar pues siempre hacia el final un espacio de preguntas, de discusión, etcétera. Entonces pues recomendarles eso. Vamos a dejar un espacio, como les digo, al final. Entonces los que quieran ir dejando en el espacio de chat de acá preguntas estaría perfecto y al final ya sea que yo las lea para que las respondamos o también pues les daré la palabra a quien quiera participar. Entonces, bueno, pues no siendo más, voy a proceder a proyectar mi pantalla. A ver, me confirman por favor que la están viendo. Sin problema. Sí, señor. Sí, Aún ya, listo, perfecto, muchas no. gracias. Bueno, pues hoy el tema que nos reúne son los incentivos tributarios en construcción sostenible. La idea pues es poder contarles qué es lo que tenemos hoy en día asociado a incentivos tributarios con relación a construcción sostenible, contarles pues lo que contiene esta resolución 319 de 2022, cómo es esa relación con los sistemas de certificación en construcción sostenible, por ejemplo, mostrarles muy brevemente pues algunos ejemplos de unos ahorros que pueden darse a través de distintos proyectos. Ya eso pues lo profundizaremos claramente con este caso real que nos va a presentar Lady. Y también pues unas cifras relacionadas de cómo se ha venido comportando el mercado frente a estos incentivos. ¿Listo? Bueno, entonces, a ver que acá me sale un letrero de añadir y no me deja. A ver, cierro acá. Listo. Entonces, pues, ¿cuáles son los incentivos tributarios que tenemos hoy en día asociados a construcción sostenible? Y todo, como les comento, pues lo vamos a enmarcar bajo la resolución 319 de 2022. ¿Listo? Entonces, esta resolución 319 de 2022 nos plantea cuatro incentivos tributarios relacionados con deducción de renta, exclusión de IVA, exención de derechos arancelarios y depreciación acelerada. Cada uno de estos, pues claramente va muy orientado a las operaciones, por así decirlo, o a las necesidades que pueda tener esa empresa que quiere optar por estos beneficios. ¿Listo? Eso pues ya es un trabajo, digamos, interno de contabilidad, jurídico, etcétera, que se debe realizar. Bueno, y esta resolución pues enmarca eh, tres, digamos, grandes grupos que contienen pues estos beneficios. ¿Listo?
El primero, proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía, FNC por sus siglas. ¿Listo? Este está muy relacionado también con la Ley 1715 de 2014 y la Ley 2099 de 2021. Bueno, luego tenemos un segundo grupo que es el que nos vamos pues a centrar el día de hoy, que son las acciones o medidas de gestión eficiente de la energía, GE. Ya ahorita lo desglosaremos, veremos qué nos trae ese anexo de la resolución 319 respecto a este punto y ya pues veremos también ese caso de éxito real que tendremos en la segunda parte. Y un, digamos, grupo nuevo que se integró en esta nueva resolución 319, que son pues esos proyectos de hidrógeno verde o azul, ¿no? Que van pues mucho más enmarcados a un sector muy específico de hidrocarburos, pero pues que sin duda alguna también genera pues un interés importante y es una gran noticia también acá como país. Bueno, acciones o medidas de gestión eficiente de la energía. ¿Listo? Entonces, ¿qué son? Son ese conjunto de actividades, servicios, elementos, maquinarias, etcétera, que yo dentro de mi proyecto puedo desarrollar para mejorar el uso de la energía. Bueno, y estos pues deben cumplir específicamente con 3 puntos que son los que vemos aquí en pantalla. Entonces, primero, que correspondan al desarrollo de alguna de las actividades definidas como susceptibles de recibir incentivos tributarios. ¿Y estas dónde se encuentran? En el PROURE, que es el Plan de Acción Indicativo de Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía. Ese PROURE se actualizó en el año 2022 y tiene una vigencia hasta el año 2030. ¿Sí? Lo que quiere decir que los actuales incentivos como los conocemos van a tener pues mínimo una vigencia hasta 2030. Bueno, y claramente pues van a poder tener una serie de actualizaciones, que es lo que hemos venido también evidenciando a través de las distintas actualizaciones de la resolución de la que ya hablaremos. ¿Listo? ¿Qué otra característica debe tener? Que aporten cuantitativamente al cumplimiento de las metas establecidas en ese plan indicativo PROURE. Bueno, y por último, que realicen la actividad, que sean actividades a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2099 de 2021. Cada uno de estos puntos se resumen o derivan, por así decirlo, en la resolución 319 de 2022. ¿Listo? Para los que ya han tenido pues un acercamiento con este tema de los incentivos o hayan ya sido pues uno de estos más de 200 proyectos que han logrado acceder a estos beneficios, pues ya les puede resultar muy familiar esta resolución. Pero igual les quiero contar un poco de ella y también pues esos antecedentes que hemos tenido al respecto. Bueno, entonces la resolución 319 es la tercera actualización que se le hace a una resolución que tuvo su nacimiento en el año 2017. ¿Listo? Entonces, en ese año 2017 fue la primera vez que tuvimos una resolución relacionada con incentivos tributarios asociados a estos proyectos sostenibles, que como les digo, pues ha tenido 3 actualizaciones, pasando por la resolución 463, luego la resolución 196 y por última esta, la 319 del 2022, que es de agosto del año pasado. A medida que se han venido dando pues esas actualizaciones, pues la resolución ha ido mejorando aspectos relacionados con el proceso, ¿no? En tiempos, en trámites administrativos y demás, logrando pues que el proceso a día de hoy sea pues mucho más, por así decirlo, amigable, mucho más expedito y demás, que ha sido pues una gran noticia también para los distintos empresas que han querido acceder a estos incentivos. Bueno. Y también otro punto importantísimo, que ya lo veremos en las siguientes diapositivas, es que en esta resolución 319 hemos ampliado ese espectro, ese abanico de posibilidades de elementos, equipos, maquinarias o servicios por los cuales yo puedo acceder a esos incentivos que vimos anteriormente. Siendo el más común, que de esto pues ya también Lady nos comentará, los temas relacionados con la exclusión de IVA, ¿no? Que digamos es como por lo más que se ha apostado y también pues unos ejemplos ya mucho menores relacionados con deducción de renta. Y ya en temas de importación y demás, que no es del todo de todos los casos,
pues, lo que veíamos de depreciación acelerada y los temas arancelarios. Bueno, la cadena de valor de la construcción, que somos pues quienes estamos hoy acá reunidos, tiene pues o puede sacar un beneficio importante de esta resolución, ¿listo? Y es que esta resolución pues plantea unos títulos o sectores en los cuales integran proyectos relacionados con el sector construcción o operaciones, perdón, relacionadas con el sector construcción. De esos títulos o sectores que me plantea el anexo 2 de la resolución 319, encontramos un título que habla de medidas transversales. Esto, pues, como bien su nombre lo indica, es que pues son transversales o aplicables a cualquier tipo de proyecto. ¿M? Medidas relacionadas con construcción sostenible. ¿Listo? Entendida construcción sostenible para cualquier tipo de construcción, residencial o de cualquier tipo de uso o tipología. Medidas relacionadas con el sector residencial, bueno, y medidas relacionadas con industria y sector terciario. Entonces, esto, sin duda alguna, y especialmente los dos primeros, transversal y construcción sostenible, pues son algo innovador, digamos, que trajo como nuevo esta resolución. Anteriormente, pues no teníamos estos dos sectores. Entonces, de ahí, digamos, la importancia que como nosotros, como sector y específicamente pues la construcción sostenible, ha venido, pues, ha venido teniendo pues esa incidencia ya en política pública y de manera específica pues en esta resolución. Lo que veremos a continuación es de manera muy resumida, ¿no? Porque, digamos, para verlo de una manera mucho más detallada, tendríamos que remitirnos a este anexo de la resolución 319, pero veremos de una manera muy resumida cuáles son esos elementos, equipos, maquinarias y servicios que a nosotros como sector nos competen, por así decirlo, en cada uno de estos títulos. Bueno, esperen un momento, tengo acá, listo. Entonces, en transversales, que es ese primer título que les comentaba, tenemos pues unas medidas relacionadas con iluminación LED, con medición o submedición inteligente, con auditorías energéticas y con distritos térmicos. Bueno, y la misma resolución entonces me trae unas acciones que van dentro de cada una de estas medidas. Bueno, entonces, en temas de iluminación LED, vemos todo lo relacionado con luminarias residenciales, equipos de control y automatización, luminarias para otros sectores distintos al residencial, equipos de control y automatización para esos otros sectores y equipos de control y telegestión de alumbrado público. ¿Listo? Y así con cada una de las demás. Medición o submedición, temas relacionados con medidores inteligentes, equipos de submedición y equipos de control, monitoreo y automatización. De auditoría energética, todos esos servicios relacionados con auditorías energéticas bajo estas normas ISO y NTC. Y en distritos térmicos, lo que tiene que ver con chillers eléctricos, motores de combustión interna o microturbinas, bombas eléctricas e intercambiadores de calor. Y ustedes pues de pronto se pueden estar preguntando, bueno, pues puede que yo utilice en mis proyectos residenciales luminarias LED, pero no sé qué características debo cumplir o qué especificaciones técnicas. La misma resolución no la trae. Bueno, solo que pues no la coloqué acá en las diapositivas. Entonces, cuando vemos en esta medida y en la acción de luminarias LED residencial, por ejemplo, entonces la resolución me dice cuáles son esas características técnicas que deben cumplir esas luminarias LED. Bueno, en su momento, es decir, por allá en el año 2017, esto pues generó un reto importante tanto para los proyectos como para los proveedores de los materiales, ¿listo? Porque muy seguramente estábamos en un momento allá en 2017, 2018, que no estaba pues digamos muy masificado en el mercado este tipo de elementos, equipos o maquinarias. Ya a día de hoy, digamos, y también por experiencia que hemos conocido de proyectos, de consultores, y como ya veremos esas cifras de la UME como tal, pues ya es mucho más sencillo, por así decirlo, encontrar en mercado y de una manera pues mucho más normal equipos con estas características que la misma resolución nos plantea. Bueno, entonces eso respecto al sector transversal. Luego tenemos un sector que es de construcción sostenible, que se divide pues en dos medidas principales. Una relacionada con medidas pasivas en edificaciones y otra relacionada con medidas activas en edificaciones. ¿Listo?
Y acá pues también tenemos una segregación de cada medida respecto a acciones. Y la misma resolución, repito, pues me especifica cómo debo yo cumplir a través de requerimientos técnicos cada una de estas acciones. ¿Qué hemos visto desde distintos proyectos que han accedido a estos incentivos, desde este capítulo? Que los proyectos pues deben estar en proceso de certificación bajo algún sello o sistema de construcción sostenible, dentro de los cuales pues se admiten claramente el sistema de certificación LEED, sistema de certificación CASA, sistema de certificación EDGE, HQE, etc. ¿Por qué? Porque es como la manera o la validación que la UPME, ya les contaré un poquito del proceso, que la UPME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética, pues va a poder tener una constancia que efectivamente este proyecto, esta edificación está en búsqueda de ser pues una edificación sostenible. Bueno, acá en medidas pasivas encontramos, por ejemplo, todo lo relacionado con servicios de diseño bioclimáticos para el aprovechamiento del sol y viento y otros servicios de sostenibilidad, ahí me los especifican. Materiales y elementos para el aislamiento de cubiertas y muros exteriores que permitan regular la temperatura, equipos y estructuras de control solar en vidrios, equipos para ventilación natural, y ya en medidas activas, equipos de control de iluminación en zonas comunes, sistemas de medición y control para equipos de aire acondicionado y ascensores y escaleras eléctricas. Bueno, entonces eso digamos respecto al capítulo de construcción sostenible, que es pues un capítulo, digamos, nuevo propio, que trajo pues ya esta resolución, integrando, como les acabo de decir, lo relacionado con sistemas de certificación en construcción sostenible. Luego tenemos el sector residencial, vemos que es un sector pues mucho más pequeño, pero que podemos complementarlo con lo que acabamos de ver de construcción sostenible, porque como recuerdan, cuando la resolución me dice construcción sostenible, abre un paréntesis y coloca para cualquier tipo de construcción. Entonces ahí entraría claramente lo relacionado con residencial. Y también lo puedo complementar con el transversal, que fue la primera tabla que vimos. Entonces acá en residencial digamos que quedó pues muy pequeño y nos habla únicamente de neveras y estufas eficientes. Bueno, pues también poder revisarlo en caso de que nuestros proyectos pues integren algunas de estas medidas y algunas de estas acciones, pero para hacerlo pues mucho más integral, por así decirlo, de ahí la importancia de poder unir ya el residencial al transversal y al de construcción sostenible, que era algo que no pasaba con la anterior resolución, con las anteriores resoluciones. ¿Listo? Y esto pues ya lo veremos ahorita evidenciado en las cifras que tenemos relacionadas con los proyectos pues que han accedido a estos temas. Bueno. Y por último, el sector industrial y sector terciario. ¿Listo? Acá unieron pues un tema importante que es pues todos aquellos usos distintos al residencial, ¿cierto? Que también los puedo unir con el transversal y el de construcción sostenible. Y también pues todo lo relacionado con industrial y manufactura, ¿sí? Es decir, si acá tenemos pues empresas del sector industrial, ¿no? Cementeras, vidrieras, etcétera, que quieran seguramente pues hacer temas relacionados con reconversión de procesos, de maquinaria, etcétera, pues acá también hay una oportunidad importantísima. ¿Listo? Entonces, muy rápidamente, ¿qué tenemos desde el sector industrial y sector terciario? Entonces, medidas siguientes: fuerza motriz, calor directo, refrigeración, calor indirecto, diseño e implementación de estas normas ISO, que son los sistemas de gestión energética, y climatización. Y cada una de ellas pues tiene asociadas estas acciones, como vemos aquí en pantalla, mucho mejor explicadas claramente pues desde la misma resolución. Bueno, entonces esta primera parte para mostrarles lo que tenemos en este momento como país desde la resolución 319 de 2022. Esto es algo que sin duda alguna se ha convertido en un movilizador importantísimo para los proyectos de construcción sostenible, ya que como bien ustedes saben, pues este aspecto financiero es sumamente relevante para tomar ese tipo de decisiones relacionadas con sostenibilidad. Entonces, pues bueno, como les digo, esto ha gustado bastante. Son cada vez más los proyectos que se interesan por esto. Ya hemos tenido unos casos de éxito
grandísimos en el país, desde distintos tipos de edificaciones, ¿no? Ya sea residencial, ya sea de terciario, perdón, de distintas tipologías, metros, superficies, etc. ¿Listo? Este es el procedimiento para solicitar la evaluación por parte de la UCME. Bueno, acá quiero hacer una precisión, y es que en las anteriores resoluciones previa a el proceso tenía dos partes que debíamos surtir. ¿Listo? Una ante la UPME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética, y cuando tuviéramos ese certificado favorable de la UPME, nos tocaba iniciar un proceso ante ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿Listo? Eso pues sin duda alguna generaba que el proceso pues fuera bastante más extenso. Ya con esta resolución 319 de agosto de 2022, solo debemos surtir un paso ante UCME, lo que ha hecho, digamos, que el proceso pues se haya disminuido y podamos estar hablando que nos podemos estar demorando en promedio entre 3 meses y medio, ¿no? Que puede ser menos, puede ser más. Eso depende también pues de los distintos comentarios, ¿no? De que también yo presente la solicitud, etcétera. Y acá pues resumimos, digamos, los pasos que se deben surtir ante UCME. Entonces, primero, una presentación de la solicitud. ¿Listo? Acá pues yo también les dejo, ustedes van a tener acceso no solo a este video, que lo van a poder consultar en nuestro canal de YouTube, sino también a la presentación, enfocando pues digamos en qué artículos pues está, por ejemplo, lo relacionado con cada uno de los pasos. ¿Listo? Esto se debe hacer a través de un aplicativo online. Bueno, es un aplicativo pues digamos que ha funcionado bien. Obviamente pues a veces tendrá sus problemas de conexión y demás, pero por lo general es un aplicativo que ha funcionado bien. ¿Listo? Una vez yo presento la solicitud, la UB me va a proceder en un plazo máximo de 10 días hábiles a revisar que la solicitud pues efectivamente esté completa. Bueno, y ahí pues hay tres tipos de respuestas que ellos me pueden dar. Que está completa, por lo cual continúo efectivamente al siguiente paso. Que está incompleta, acá en este caso pues yo tengo la posibilidad de mejorarla, ¿sí? Y de colocar o adjuntar aquellos aspectos por los cuales está incompleto y de rechazármela de plano, ¿listo? Porque digamos ahí ya la U me consideró que definitivamente pues no puedo continuar con el proceso y debo pues hacer una nueva presentación. La evaluación de la solicitud, la cual la UPME pues tiene un plazo de hasta 35 días hábiles para la revisión y me puede pedir en esa revisión pues una información adicional. ¿Listo? Y el resultado de la evaluación, que puede ser favorable o puede ser desfavorable. Ya veremos más adelante en cifras cómo ha sido pues ese porcentaje o esas cifras más bien entre favorable y desfavorable, siendo pues mucho más los proyectos que han tenido pues un resultado favorable. ¿Listo? Requisitos para solicitar la evaluación por parte de la UPME. Entonces, estos son unos requisitos que extrajimos desde el Consejo, desde la resolución 319, que nos hace pues mucho más fácil, por así decirlo, la lectura. Entonces, esta resolución tiene tres formatos que yo debo pues diligenciar de la mejor manera posible, ¿no? La UCME pues también en la página web nos presenta un ABC muy sencillo, el diligenciamiento de este tipo de formatos, lo cual pues nos puede ayudar también como empresas a tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces está un formato de información del solicitante, otro formato de generalidades del proyecto y otro formato de equipos objeto del incentivo. ¿Listo? ¿Qué más se recomienda? Entregarlo, se recomienda no, ¿qué más se necesita como un requisito? Entregar los catálogos, fichas técnicas o certificados de normas que permitan validar la información. Entregar copia de las ofertas o contratos de los servicios que son objeto de la solicitud. Acreditar el pago de la tarifa establecida. Para yo iniciar el proceso debo pagar una tarifa establecida ya por la UCME, que pues tiene unas variables, ya veremos más adelante, que me van a determinar pues un valor. ¿Listo? Y un documento de soporte de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.2.7 del artículo 5, que son pues unos, digamos, documentos de soportes que van muy relacionados con esos equipos objeto del incentivo. Bueno, entonces acá digamos como que queremos colocarles esto en la presentación para poder dejar
de una manera pues mucho más clara esos requisitos. Estos son pues unos casos de éxito. Ya con Lady pues profundizaremos en uno de Jaramillo Mora Real, pero pues para contarles un poco, un proyecto residencial cualquiera, X, ubicado pues en una ciudad de Colombia, tuvo un valor de inversión de 2.018 millones de pesos y el incentivo, digamos, en solo exclusión de IVA fue de 383 millones. Bueno, por el componente de fachada de control solar. ¿Listo? Y un caso de éxito de una universidad o una edificación, digamos, del sector terciario, con un valor de inversión de 18.000 millones de pesos. Se apostó también a la exclusión de IVA por estos componentes que vemos acá en pantalla, ¿sí? Y el valor del incentivo fue de 3.533 millones. Bueno, estos dos proyectos también pues estuvieron en proceso de certificación bajo sello de construcción sostenible. En el caso de la universidad, pues LEED. En el caso residencial, Casa Colombia. ¿Listo? Para que pues, lo tengamos ahí en cuenta. Estas son pues unas cifras que se extraen de la UPME, en el cual pues vemos proyectos recibidos por sector, es decir, por los cuales se hizo una solicitud, ¿verdad? Entonces tenemos sector transporte, que no lo incluí, digamos, dentro de nuestro sector constructor, pero pues es uno también de esos títulos que tiene la resolución 319. Sector terciario, del que ya hemos hablado, sector industria, manufactura y sector residencial. Entonces vemos como, por ejemplo, del sector terciario se han recibido 278 solicitudes, del sector industria, manufactura 106 y del sector residencial, pues un número más pequeño, que es de 18. Y esto se debe principalmente pues a lo que les comentaba hace un momento, que el sector terciario en las anteriores resoluciones pues era mucho más pequeño, por decirlo así, el alcance, pero que ahora, como lo podemos complementar con el título de construcción sostenible y con el título de transversal, pues muy seguramente vamos a empezar a tener muchas más cifras relacionadas con este sector residencial. ¿Listo? Entonces, estas son esas solicitudes recibidas, 781 solicitudes. Estas son cifras a marzo de 2023. Seguramente en junio tendremos actualizadas ya unas nuevas cifras que este número pues seguramente sea más alto. Y estos son los conceptos favorables. Entonces, para verlo, digamos, como en cifras, por así decirlo, de 781 solicitudes, 627 han sido favorables. ¿Listo? Entonces, pues, eso digamos que nos da también un panorama de que efectivamente haciendo pues una tarea muy juiciosa de llenar los formatos, ¿no? De allegar lo que la resolución me pide, de allegar lo que la UPME pues me llega a pedir en el proceso, pues muy seguramente el concepto sea favorable. ¿Listo? Y acá, pues, de cada uno de los solicitudes que se hicieron, pues cuántas resultaron favorables. ¿Listo? A día de hoy en temas terciarios y residenciales, pues se ha tenido un ahorro de más de 100.000 millones de pesos en total con los proyectos. Bueno, esto pues sin duda alguna son cifras muy alentadoras. Como les comenté en un inicio, pues hemos venido teniendo pues una recepción bastante importante, no solo de miembros del consejo, sino también de distintos actores de la cadena de valor que se nos acercan interesados en este tema o a contarnos, digamos, ese caso de éxito que han tenido o esas barreras que de pronto también han evidenciado. Y desde el consejo pues también estamos muy prestos a poder solucionar esas dudas. Bueno, ya para finalizar y darle la entrada a Lady de Jaramillo Mora, dejarles también acá pues unas preguntas y respuestas que hemos evidenciado tanto de personas jurídicas que se nos acercan con dudas y también que hemos visto en distintos oficios que ha emitido la UPME. Entonces, pues nada, se las leo muy rápidamente. Acá les quedan también, seguramente sean preguntas que ustedes en este momento estén teniendo, entonces, pues importantísimo también compartírselas. ¿Cuánto dura aproximadamente todo el proceso? Pues, como les comenté, una duración aproximada de entre 3 y 3 meses y medio. Se puede solicitar la inclusión de un equipo o servicio que no se encuentre en el listado del anexo 2, es decir, de estos que les acabo de comentar. La respuesta es sí.
la UVME pues dispuso también un formulario para la solicitud de inclusión de nuevos equipos o servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que yo pues puede que dentro de mi proyecto implemente ya algún tipo de elementos, equipos, maquinarias o servicios que la misma resolución pues no me esté estableciendo. Entonces yo puedo, bajo unos estudios técnicos y demás, solicitar que se incluya. Bueno, ¿puede existir más de un solicitante? Sí, sería un solicitante secundario que puede ser el importador o aquella persona que comercialice los equipos, el instalador o aquella persona con quien contractualmente se desarrollan las actividades de montaje o puestas en operación del proyecto, o la entidad bancaria con la cual el solicitante haya suscrito un contrato de leasing financiero. ¿Esto qué quiere decir? Que si son dos solicitantes, el beneficio final pues será para ambos. Bueno, también puede ser pues un único solicitante, ya cuando ustedes pues puedan revisar internamente ese formulario número 1, pues podrán evidenciar ahí que hay un espacio pues también para un segundo solicitante. ¿No? ¿Cuántas veces puedo realizar solicitudes de incentivos tributarios para un proyecto de gestión de eficiencia energética? No hay un límite siempre y cuando no solicite los incentivos pues sobre los mismos bienes o servicios. Esta es una práctica que digamos también hemos visto en proyectos, y es que para un mismo proyecto se presentan varias solicitudes que claramente integran pues bienes y servicios distintos. Bueno, para que también pues lo puedan tener en cuenta. ¿Dónde se encuentran los formatos que yo debo acceder? Pues acá también les dejo ese enlace para que pues los puedan ahí revisar. ¿Qué vigencia tiene el certificado que expide la UCME? Entonces, en exclusión de IVA, estamos hablando de 2 años contados a partir de la fecha de la emisión, es decir, 2 años por los cuales pues, yo puedo hacer uso de ese beneficio. Y de deducción de renta y complementarios, un periodo no mayor de 15 años, contados a partir del año gravable siguiente en el que haya entrado en operación la inversión. ¿Listo? Todo esto trae consigo, como les comentaba muy al inicio, un trabajo importantísimo desde las áreas de contabilidad, financieras, claramente pues la técnica, jurídica, etcétera, para ver pues cuál es la mejor decisión u opciones que el desarrollador pues puede tener en cuenta. Bueno, entonces para que también nos vayamos con esa idea, perdón, importante en la cabeza. ¿Debo hacer algún pago para iniciar el proceso? Entonces, como les comenté, si hay una tarifa establecida de acuerdo pues con un rango, y hay una calculadora que también pues les dejo acá el enlace. ¿Cuántos bienes y servicios máximos puedo reportar en cada solicitud? Entonces, la misma resolución me establece que puedo reportar un máximo de 70 ítems repartidos entre bienes o servicios. Y por ítem se entiende un elemento, equipo o maquinaria o servicio de la misma referencia. Esto no impide que de un mismo ítem se solicite una cantidad mayor a uno. Es decir, si yo tengo 70 luminarias LED que son de la misma marca, entonces eso me cuenta como uno, pero pues debo colocar que son 70 unidades. Listo, también para tenerlo en cuenta. Si necesito realizar una modificación o solicitar copia del certificado, ¿debo realizar algún pago? La respuesta es que ninguna pues, de estos trámites administrativos tienen costos asociados. ¿Listo? Lo mismo lo que les comentaba de ese proceso de reposición o solicitud de la ampliación de listas bajo algún servicio, equipo, maquinaria que yo tenga, pues digamos, ahí asociado. Entonces, esa, digamos, es esta primera parte de este viernes de soluciones sostenibles. Ya, pues les conté desde un punto de vista teórico, también práctico, con estas preguntas y respuestas, las cifras, pues un panorama muy general de los incentivos tributarios asociados a construcción sostenible. Y ahora pues le doy la palabra a Lady Bello de Jaramillo Mora, que como les comenté, para los que de pronto en ese momento pues no estuvieron, pues ha sido una empresa líder también en estos temas relacionados con no solo con sostenibilidad, sino también con incentivos tributarios, y quien nos mostrará un caso de éxito muy relevante que nos quiere compartir. Entonces, adelante, Lady. Dale, Juan David, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como dice Juan David, mi nombre es Lady Bello, soy coordinadora de proyectos sostenibles de Jaramillo Mora Constructora, una constructora
ubicada en la ciudad de Cali. Nosotros construimos en el Valle del Cauca. Y pues la idea es eso, compartirles a ustedes hoy la experiencia que hemos tenido con uno de nuestros proyectos en la obtención de beneficios tributarios. Y yo voy a proyectarles por acá mi pantalla. Ujú. Listo, Listo, listo. ahí la Se ve vemos. perfecto, ¿sí? Listo, chévere. Entonces el proyecto que vamos a ver el día de hoy es el proyecto Roble, que está ubicado también en Cali. Es un proyecto de vivienda Novis con 312 unidades de apartamentos. El proyecto cuenta con, no sé si aquí se está viendo como en el costado, déjame ver si de pronto no se ve completo, listo. El proyecto cuenta con una precertificación, la certificación en diseño del sello EDGE, y dentro de las estrategias que se implementaron en el proyecto para poder lograr pues, los ahorros en energía, se implementó el vidrio de control solar, ¿sí? Con ese inicio, pues se vio claramente la oportunidad de poder aplicar incentivos de beneficios tributarios con esta implementación del vidrio. Y allí, pues entonces, lo que encontramos dentro de la experiencia del proceso es que es muy importante. Uno, pues básicamente es que tengamos un sello de sostenibilidad o un sello de edificación verde dentro del proyecto. Eso es un prerequisito. Algo súper importante fue poder entender cómo es el proceso y en qué momento del proceso debemos nosotros arrancar como con la recolección de información por las diferentes partes. Por eso allí tengo como contemplar los tiempos del trámite en la planeación del proyecto. Eso es muy, muy clave, entender qué áreas de la empresa van a participar dentro del proyecto, o sea, de qué áreas necesito capturar información y también qué información se necesita por parte del proveedor, cómo funciona él en cuanto a la compra del material. En este caso nosotros tenemos un proveedor que compra obviamente su materia prima a otro proveedor, entonces nuestro proceso arranca en realidad desde esa compra del material, ¿no? Entonces allí es clave saber nuestro proveedor con cuánto tiempo de anticipación va a comprar el material. Y desde allí arranca como todo el proceso. Entonces, si nuestro proceso de la UDME o de erradicar nuestra solicitud y llegar a tener nuestro certificado va a tomar entre 3 y 4 meses, por ejemplo, nosotros lo tomamos como si fueran 4 meses, yo voy a solicitar mi trámite 4 meses antes de la compra del material por parte del proveedor. Y obviamente detrás de ese momento de la erradicación tengo el proceso de recolección, de licitación. Entonces echar desde allí para atrás lo que ustedes necesiten para saber que en el momento que se va a comprar el material ya se cuenta con el certificado, porque es un requisito pues indispensable para poderlo hacer, ¿no? Incorporar en el proceso a los actores de la cadena de valor, eso es algo que puede traer algunos obstáculos seguramente en el inicio del proceso, porque, y lo pongo acá dentro de las brechas y me salto acá un poco de las brechas identificadas, es que cuando lo planteas en primera instancia al proveedor puedes encontrarte con un poco de resistencia, pero allí la clave es en realidad poder venderles a ellos esa idea de que esto es un proceso gana y gana. Nosotros, por ejemplo, hablábamos con nuestro proveedor y le planteábamos que iba a ser un proceso nuevo dentro de su empresa, donde él va a suministrar información adicional, por decirlo de alguna manera, si de pronto ellos lo ven de esa forma, pero que los va a llevar ya a tener una experiencia en este tipo de trámites y que seguramente nosotros no íbamos a ser los primeros ni los únicos, perdón, no íbamos a ser los únicos en acercarnos a ellos a pedirles que participaran en un proceso como este que ya empieza a volverse como más rutinario y más común dentro de las compañías. Entonces él ya iba a estar preparado para el siguiente empresa o aliado pues con el que fuera a hacer este tipo de trámites. Entonces, viéndolo desde esa manera, a ellos les pareció
que era una buena idea y pues se subieron como quien dice al bus y pudimos hacer el proceso con ellos. Lo otro aquí también que tengo es que en ese proceso, cuando estamos en la etapa de licitación y de adjudicación del contrato, es importante, desde cuando se abre la convocatoria para poder decir vamos a abrir esta contratación de ventanería para un proyecto, que el proveedor o los que van a participar en ese proceso de licitación sepan que nosotros vamos a ir por un trámite de beneficios tributarios ante la UDME y qué es lo que eso implica para ellos y para nosotros y para los tiempos. ¿Sí? Que eso quede allí en esa convocatoria y que quede también dentro del contrato que se va a tener con ellos. Estas son recomendaciones que nosotros, por ejemplo, empezamos a recibir por parte de la empresa asesora que contratamos para hacer el proceso de obtención de los beneficios y que eso también es algo que se puede considerar, ¿no? Para hacer, por ejemplo, el primer ejercicio o para hacerlo siempre que vayan a tener un trámite de estos, pues hay empresas que se pueden contratar para que te lleven, como quien dice, de la mano y te acompañen dentro del proceso y tú tengas una garantía de que va a ser como tal vez más fluido, ¿no? Y no tengas, por ejemplo, como explicaba ahorita Juan, hay una parte de observaciones, tal vez logres como superar esa etapa de observaciones de una mejor manera, ¿no? Lo otro que tengo por acá es que es eso, súper importante contar con la certificación de incentivos tributarios emitida por la UDME antes de realizar la compra de los materiales. O sea, ese es como el objetivo, llegar con ese certificado a ese momento de la compra, porque cuando se vaya a emitir la factura, ya debemos contar con el certificado y la factura debe salir sin el IVA. ¿Sí? Ya sale indicando que el IVA es 0. Entonces, debemos contar con ese certificado al momento de hacer ese proceso, si no ya ahí vamos a tener después todo un tema con la DIAN y se va como a encontrarse otro tipo de obstáculos diferentes para la compra de ese material y la facturación. Nosotros lo que hicimos en este proceso es que se hizo el registro ante la UDME de los metros cuadrados de ventanería y de los kilos de peso del sistema o del marco de las ventanas, ¿no? No entraron, por ejemplo, allí accesorios, sino marco de las ventanas y el vidrio de control solar. Y lo otro también es que se debe tener claro, y eso también es muy importante en la parte de planeación del proyecto o del trámite, se debe tener claro que una vez radicado el proceso, nosotros no podemos ya hacer modificaciones sobre la ventanería, ¿no? Entonces eso nos lleva a nosotros en realidad desde la etapa de diseño del proyecto a tener muy claro que la ventanería del proyecto es esa la que se está radicando allí y que esos elementos no pueden cambiar. Si ya nosotros necesitamos hacer un cambio, adicionar ventanería dentro del proyecto que ya está radicado ante la UDME, ahí lo mejor es hacer un otro sí o hacer un contrato aparte y eso queda por fuera del proceso de obtención del beneficio tributario. ¿Sí? Es algo que ya quedó por fuera. Otra cosa que también se puede contemplar es que no necesariamente tenemos que hacer la erradicación, por ejemplo, del trámite de todo el proyecto completo. Se puede hacer por partes. Si nuestro proyecto se va a construir por etapas, lo podemos ir haciendo por etapas y eso puede garantizar que tengamos menos necesidad de hacer una modificación, ¿no? Porque el proyecto está más aterrizado o más avanzado. Entonces, aquí lo que les tengo, por ejemplo, dentro de las brechas identificadas es ese proceso interno de alineación y de sincronización de los diferentes participantes, tanto internos como externos, ¿no? Cómo en realidad poder entender muy bien cómo es el proceso, ser muy organizados en el proceso y llevar unos tiempos y saber efectivamente qué va a entregar cada persona y en qué momento se necesita la información. Por eso también pongo allí que es clave asignar un líder del proceso, no que tu área, por ejemplo, de diseño, sabes que tienes que entregar unos planos, pues ya sabes que se los tienes que enviar a fulanito en tal momento, sino que en realidad haya un responsable o un líder
del proceso que se encargue de coordinar y estar pendiente de que todo vaya marchando como se necesita, ¿no? Y lo que les comenté anteriormente, que es este tema de la resistencia de los contratistas, de pronto en el inicio, pero en realidad es muy, muy importante hacerlos ver que esto es un trabajo en equipo, tanto desde la parte interna de la compañía como con ellos en la parte externa, ¿no? Y que es una oportunidad de negocio. Eso es como fundamental. Y lo otro que tenemos como una brecha es que, por ejemplo, en este proyecto, como les comentaba al inicio, es un proyecto no BIS, pero, y me imagino que le debe pasar a muchos constructores, lo que más construimos es vivienda de interés social, o tenemos un porcentaje alto de construcción de vivienda de interés social en el país, y allí pues ya tenemos una exención de IVA una exclusión de IVA, perdón, en nuestros proyectos BIS, y pues obviamente no podemos aplicar el beneficio pues porque ya el IVA no está, ¿no? Entonces allí hay un obstáculo aún como entre la normativa y la dinámica de nuestro sector, que seguramente ya con más constructores sumándose a solicitar este tipo de incentivos, pues vamos a poder tal vez solventarla o ver de qué otra manera se presta como ese beneficio para la vivienda de interés social. No sé si alguno de pronto tiene alguna inquietud. Listo, pues mientras se nos suman preguntas, Lady, quería, pues bueno, Sí, agradecerte por este caso de incentivos como tal, pues tan interesante que nos comentas y pues esa experiencia que has tenido también, ¿no? Esos tips, digamos, por así decirlo, las, digamos, distintas barreras que pueden seguramente presentarse, pero pues que evidentemente todas tienen una solución que darse y eso se ve reflejado, pues, en ese número importante de proyectos que se han venido dando. Entonces, mientras recibimos más preguntas acá en pantalla, quiero mostrarles un comunicado también de UPME referente al sistema de certificación LEED, que bueno, sistema de certificación más importante también, tanto a nivel nacional como internacional, en el cual pues nos comunicaron oficialmente el número de proyectos que desde LEED han accedido pues a estos incentivos tributarios referentes desde el nacimiento pues de esta resolución hasta año 2022. Entonces acá en pantalla podemos ver esta tabla relacionada con los proyectos LEED, con número de proyectos, 7 en 2019, 4 en 2020, 6 en 2021 y 5 en 2022, con el potencial del beneficio en IVA y con el potencial del beneficio en renta. Y algo muy importante que también se da pues en las resoluciones y en esta pues respuesta que comunicado oficial que nos dio efectivamente UPME, pues el potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Listo? Toneladas CO2 equivalente año, lo cual pues digamos refleja de una manera muy importante ese compromiso que como país tenemos en ese aporte relacionado con ProUre frente a esta reducción de emisiones, ¿no? Y que entendamos, digamos, e interpretemos mucho mejor que desde estos proyectos sostenibles, en este caso de LEED, ¿no? Pues efectivamente le estamos aportando y a través claramente de estos incentivos tributarios en los demás también proyectos de otros sistemas de certificación, pues evidentemente estamos como aportando y como decimos coloquialmente, pues ese granito de arena a esas reducciones. Entonces quería pues digamos también resaltar este caso y bueno, vamos a ver si acá tenemos algunas preguntas. Eh, bueno, nos dice María Alexandra, Juan, un edificio que ya esté construido, operando y certificado, ¿cuánto tiempo después puede solicitar los incentivos? Entonces, bueno, ahí es importante tener en cuenta como los tiempos que les comentaba relacionados por lo menos con renta, en donde decía que el certificado pues era válido por esos 15 años, los tiempos relacionados con IVA que nos decía que era 2 años, pero pues hay que tener en cuenta algo muy importante con IVA, que nos lo comentaba también Lady, y si nos quieres pues complementar algo, que la idea pues digamos es que estos proyectos empiecen con esa solicitud de incentivos desde una etapa muy inicial de diseño, estructuración del proyecto, ¿no?
para después pues no tener que surtir seguramente pues esos trámites de más asociados a devolución con DIAN, que nos pueden generar pues ahí unos tiempos mayores, ¿no? Algunos temas pues digamos ya relacionados con aspectos pues un poco más complejos, ¿no? No sé, Lady, si quieres de pronto comentar algo respecto a esta pregunta. No, creería que cubriste muy bien la respuesta. Listo, perfecto. Luego tenemos, a ver, Sonia nos dice, ¿el ahorro del IVA se ve reflejado en la compra de materiales y equipos? Sí, pues como nos comentaba también Lady, digamos, la idea es facturar sin ese IVA al tiempo, pues digamos que ya tenemos el certificado, que estamos ya avanzados en el proceso. Si no se hace, pues ya tendríamos ese segundo escenario que les comentaba de la devolución. Bueno, y en la misma resolución, como estamos viendo acá el caso de estos proyectos LEED, pues me sale ese beneficio en IVA, que es exactamente esta pregunta que nos haces. Nos dice Cristina, ¿estos incentivos se pueden obtener a toda escala de edificaciones? Vivienda unifamiliar aplica. Cristina, sí, pues como veíamos ahí en la resolución, pues nos está dando también un espacio para que sea aplicado pues a distintos tipos de edificaciones, ¿no? Ahí pues digamos sí hay que tener en cuenta todo un tema relacionado con ese ahorro que puedo obtener frente a esos pues costos asociados a tiempos que puede traer el trámite, ¿no? Entonces pues es realizar obviamente como ese análisis interno que se pueda hacer. Luego creo que había una mano Y levantada. Juan, qué pena, yo ahí, ahora que dices, por ejemplo, el tema del análisis, yo creo que también es allí importante dentro de los análisis ver el costo de un vidrio crudo, normal, como lo llamaríamos, versus un vidrio con control solar pues sin el IVA, ¿no? En realidad esto que representa dentro del proyecto y puede ser el caso donde a veces salga mejor tener el vidrio de control solar sin el IVA que tener un vidrio crudo en cuanto a costos. Listo. Muchísimas gracias, Lady. Tenemos una pregunta de Julián Gutiérrez. En cierta ocasión habían dicho que no es necesario contar con una certificación en sostenibilidad para aspirar al incentivo del IVA, solo con justificar el ahorro ante la UTME. Entonces, ahí, Julián, lo que hemos evidenciado pues en proyectos es que para ciertos títulos de los que les comenté, ¿no? Es necesario el sistema de certificación, para otros no. En el título de construcción sostenible, la UME pues nos está solicitando lo relacionado con certificado en diseño o el equivalente en el sistema de certificación. ¿Listo? Para los demás, que es por ejemplo lo que veíamos de distritos térmicos, luminarias, ¿no? Motores, etcétera, ahí pues no sería necesario, pero si queremos apostarle, perdón, a esas medidas dentro del capítulo de construcción sostenible, sí es necesario tener esa certificación en diseño o equivalente dentro del proceso. ¿Listo? Bueno, Sonia nos pregunta, ¿aplica en un proyecto de adecuación de una oficina entre un edificio certificado LEED? Sonia, pues digamos que la resolución no se está estableciendo que deba ser pues una edificación nueva o existente, entonces pues efectivamente se podría, digamos, articular y ahí pues en lo que me dices de un edificio certificado, una oficina adentro, pues tocaría establecer ese alcance de la certificación, ¿no? Si estoy pues solamente certificando la oficina o el edificio completo, bueno, ahí como que ya sería entrar a un tema a revisar desde la certificación y ver pues qué efectivamente es lo que el proyecto está apostándole. A ver, nos dice, ¿hay alguna posibilidad de conseguir incentivos tributarios para edificaciones existentes que quieran realizar alguna modificación y aspirar a alguna certificación? Lo que te comentaba, Sandra, hemos visto pues también si bien, o sea, sin duda alguna, pues esto ha sido algo mucho más recurrente en edificaciones nuevas, pero pues la resolución no hace la restricción que pueda hacerse para remodelaciones, adecuaciones y demás de edificaciones existentes. Bueno, entonces pues sí, podría hacerse en ese sentido.
Bueno, si se nos queda alguna pregunta, yo igual la revisaré, enviaré las respuestas pues a los respectivos usuarios. Cualquier duda, pues sepan que desde el consejo, también Jaramillo Mora a través de Lady, también pues GBCI en cabeza de María Alexandra Cardona, pues estamos muy dispuestos a solucionar las respectivas dudas que tengan que ver con los sistemas de certificación, con los incentivos tributarios. Entonces, pues ahí estaremos muy atentos. A continuación, entonces, acá ya Gabriela nos dejó un aviso de si por favor pues nos pueden contestar una encuesta respecto a este espacio de Viernes de Soluciones Sostenibles que tuvimos. Las respuestas pues son muy importantes para nosotros, nos van a servir de retroalimentación también para mejorar y bueno, decirles que aquí estamos muy importantes, muy atentos, perdón, desde el consejo, haciendo pues todo lo necesario para que todo esto pueda llegar a buen punto. La encuesta la pueden ver, me llegó un mensaje de María Alexandra. A ver, Gaby, ¿no te está dejando de pronto? No, Juan, porque creo que iniciamos los dos la sesión desde la misma cuenta, entonces podrías verificar a ver si Bueno, la puedes liberar tú. ya la liberé, Sí, perfecto. listo, gracias, Ya la Juan. liberé, perfecto, de una. Bueno, y mientras llenan la encuesta, que sí les agradezco que lo puedan hacer, queremos pues también comentarles de nuestro evento Construverde. Gaby, si me puedes de pronto proyectar la pantalla para que puedan ver la información al respecto. Entonces, pues Construverde es el evento más importante de construcción sostenible en el país. Este año tenemos como lema Aceleremos Juntos Entornos Sostenibles. Va a ser, como bien dice aquí en pantalla, de manera presencial, los días 8 y 9 de junio en el Cubo de Colsubsidio. Aquí, pues en este código QR lo pueden escanear para que puedan asistir. De verdad, pues vamos a tener unos conferencistas de primer nivel, internacionales, nacionales, expertos en la materia. Vamos a integrar pues distintos temas relacionados con finanzas climáticas, con neto cero carbono, con sistemas de certificación. Vamos a dar unas distinciones de proyectos certificados LEED y Casa Colombia en el último año, pues que han sido muy representativos al respecto. Y bueno, claramente pues va a ser un espacio de networking sumamente importante para ustedes, donde van a poder conocer a distintos actores de la cadena de valor dentro de cada una pues de las empresas que componen pues esta cadena de valor tan relevante. Y bueno, los esperamos, también quedamos muy atentos cualquier duda que tengan respecto del evento. Acá, como les digo, está el código para que puedan tener toda la información pertinente. María Alexandra, aquí nos están pidiendo tu correo, si de pronto lo puedes copiar estaría perfecto. Y bueno, como bien dice María Alexandra, nos vemos en Construverde. Muchísimas gracias, Lady, nuevamente por tu intervención. Muy interesante pues toda esta experiencia que han tenido. Y bueno, los esperamos en los próximos viernes de soluciones sostenibles. Dale, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, buen día. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Igual, chao. Gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias.